Hola, buenas noches. Yo soy Alain Franco y voy a platicar acerca de la hermenéutica. Voy a leerles aquí una pequeña definición acerca de que la hermenéutica es la disciplina que se ocupa de la interpretación de textos, especialmente de textos literarios, filosóficos y religiosos. Esta es una pequeña definición, obviamente es más el complejo esta parte, pero es un gran aliado, si lo podemos decir, esta disciplina, ya que nos ayuda a entender exactamente qué es lo que el texto quiere decir. Hoy en día hay muchas interpretaciones y cada quien puede tomar una interpretación y algunas son de manera correcta y algunas están equivocadas. Entonces, esta disciplina nos ayuda muchísimo porque, por ejemplo, hay algunas frases en la Biblia o algunas palabras en donde necesitamos conocer realmente el significado, ¿no? Desde el idioma en el que se escribió, en el tiempo en el que se escribió, hacia quién iba dirigido, el autor, el año, como lo estaba platicando, ¿no? Esto es muy importante, ya que hoy en día muchas personas toman ciertos pasajes para su propia interpretación sin conocer todo la parte que hay atrás, ¿no? Por ejemplo, necesitamos saber desde el contexto cultural, histórico, en dónde estaban ubicados en el mapa, en el año en el que fue escrito. Obviamente no es lo mismo si escribimos hoy un texto a hace miles de años, ¿no? No es lo mismo escribir un texto en México, en otro país, o hasta en mismo México, en las mismas ciudades, ¿no? Entonces, sí es muy importante ver toda esta parte porque si nos ponemos a estudiar la Biblia, nos damos cuenta que prácticamente en su mayoría es una parte de poesía, ¿no? Estamos claros que esta narrativa con la poesía nos ha ayudado a entenderla mejor, ya que es una manera en donde los autores nos ayudan a darle como este toque para dar a entender el mensaje, ¿no? Un ejemplo que a mí me gusta muchísimo es, por ejemplo, el pasaje que es de Romanos 12, 1, 2, que se los voy a leer acá, y nos habla acerca de dice así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este pasaje a mí me gusta mucho porque aquí vemos varias partes de la hermenéutica aplicadas, ¿no? Por ejemplo, tenemos esta parte de la metáfora, eh, la parte donde dice presentar vuestros cuerpos como sacrificio vivo. Alguien que lo puede leer, que no ha estudiado la Biblia o lo puede interpretar a su manera, pues va a decir cómo es posible que Dios pida que entreguemos el cuerpo en sacrificio, ¿no? Cuando realmente nos está hablando de hacer la comparación entre una vida cristiana y un sacrificio, ¿no? Quiere decir que vamos a entregarnos a la parte de Dios y Jesús y no es explícitamente que vamos a presentar el cuerpo de manera física, ¿no? Entonces esto es muy importante porque nos ayuda a entender el mensaje por medio de una metáfora. Hay otra parte en donde dice la expresión sacrificio vivo. Esta es una paradoja, ya que puede entrar en esta parte como lo vengo diciendo, ¿no? Puede ser como contradictorio, ya que un sacrificio es algo que se ofrece y muere, y aquí está hablando sobre sobrevivir. Entonces sí es muy importante estudiar bien el mensaje de lo que quiere dar aquí el autor, ¿no? Y por ejemplo, un último ejemplo es imperativo. El uso de verbos como por ejemplo presentad, transformaos, quiere decir que es algo que hay que hacer, ¿no? Igual hay que ver bien en el idioma en el que fue escrito y en el año y el lugar en el que fue escrito, ¿no? En esa época estaba el imperio de Roma, era el que estaba como el gobernador, y obviamente el mensaje que Pablo quiere dar es fuerte, es de llegar hasta lo más el profundo de nosotros por medio de la mente y del corazón, ¿no? Porque en esa época estaban muchos filósofos, incluso estaba muy fuerte el estoicismo. Entonces sí es muy importante que Pablo diera ese mensaje para que las personas de esa época lo pudieran entender y muchos años después el mensaje llega a nosotros, ¿no? Entonces, para esto nos sirve esta disciplina que es la hermenéutica para poder estudiar el pasaje. Ahorita fue de manera breve, pero si nos podemos realmente analizar, vamos a encontrar unos grandes mensajes en la Biblia. Y esto es todo y muchas gracias.